Vamos al capítulo 1 y vamos a volver al texto que leímos el fin de año para poder tomar lo que hablamos el día viernes. Y es algo muy importante que nosotros tenemos que atender en esta mañana. Cuando lo tiene, por favor, me dice amén. Y leemos la palabra en Josué 1. Gloria a Dios. Versículo número 7. Solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Mira que te mando que te esfuerces y que seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Gloria a Dios. Que Dios añada bendiciones a su palabra. Los que estuvimos el día viernes aquí, hablamos sobre algo que pasa en todos los seres humanos, y en nosotros como cristianos pues también tenemos que sufrir las mismas situaciones muchas veces, porque somos seres humanos. Y todos nosotros podemos sufrir derrotas, todos nosotros podemos sufrir desilusiones, podemos sufrir desánimos, podemos ser vulnerables, podemos sufrir ofensas. Y todas estas cosas que pasan en la vida del ser humano nos sirven a nosotros muchas veces como obstáculo para poder prevalecer y poder sacar lo mejor que está en nosotros. El enemigo usa todas estas deficiencias en nuestra vida para desalentarnos, para hundirnos y para desestabilizarnos. El día viernes hablamos sobre la necesidad de que nosotros busquemos un equilibrio y de que seamos estables, de que no seamos, como dice Santiago, hombres de doble ánimos. Porque el hombre de doble ánimo, dice la Escritura, es inconstante en todos sus caminos. Y a veces es necesario demostrar un carácter, aunque esté uno equivocado, pero eso te va a ayudar para que cuando tú reconozcas tu equivocación, tú permanezcas en una verdad firme. Lo importante es que usted y yo aprendamos a mantenernos firmes. Le dije a usted que este era un año difícil, era un año duro, era un año de contienda, y es probable que usted ya haya comenzado esa lucha y esa batalla. Y es por eso que usted necesita encontrar en la palabra la fe suficiente para encontrar ese valor y esa valentía que dice Dios que nos ha depositado o que Él nos demanda a nosotros. Recuerde usted que Dios nunca nos va a pedir algo que Él no nos haya dado. Si Dios le pide una ofrenda es porque lo bendice. Y como decía David, Señor, de lo que tú nos das, nosotros te damos. Dios no te va a pedir a ti que tú le ames, a no ser que primero te haya dado el amor. Y dice la Biblia que el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones. Pero Él dice ahora que nos está pidiendo valentía y nos está pidiendo esfuerzo. Por lo tanto, usted y yo tenemos que entender que es algo que Él también ya ha depositado en nosotros. Y dice la Escritura, y el apóstol Pablo lo dice claramente, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Entonces Dios nos está sacando lo que Él ya ha depositado en nuestra vida. Entonces no es una demanda loca de Dios, no es una demanda exagerada de Dios, no es una demanda extravagante de Dios, es una demanda justa, porque Dios nos ha dado a nosotros todas esas cosas que tenemos dentro. Dice la Escritura que tenemos un tesoro en este vaso de barro. Ese tesoro es el Espíritu Santo de Dios. Por lo tanto, si Dios es Dios y
el Espíritu Santo es Dios, usted tiene toda la capacidad de Dios. Y Dios no tiene temores, Dios no tiene ansiedades, Dios no se desequilibra. Por eso el Espíritu Santo vino al hombre para equilibrarlo. Porque como seres humanos vamos a tener siempre estas falencias. Siempre vamos nosotros a carecer del temple, de la valentía, del sosiego, de la cordura. Y el Espíritu Santo viene a nosotros a devolvernos esa imagen que perdimos, porque al principio éramos como Dios. Teníamos todo ese carácter, pero el hombre lo perdió. Por lo tanto, el Espíritu tiene que venir ahora a darnos a nosotros. Y como necesitamos una palabra eficiente para este año, porque el año comenzó y todas las cosas comenzaron ya a tomar movimiento, por lo tanto usted y yo necesitamos en este año espíritu de valentía, espíritu de poder, espíritu de amor, porque todo eso usted lo va a necesitar. ¿Por qué va a necesitar amor? Porque usted va a recibir ofensas, porque usted va a ser desilusionado, usted va a ser traicionado, usted va a pasar por la prueba de fuego de Dios. Y el amor no es decir yo te amo, el amor no es hablar, el amor es manifestarlo. Porque hay gente que no dice te amo, pero con las cosas que hace te manifiesta que te ama más de aquellos que te dicen que te aman con los labios. Por lo tanto es importante que tú entiendas eso. El amor no es simplemente una expresión de boca, porque el Señor le dijo al pueblo de Israel, este pueblo de labios solamente me ama y me honra, pero su corazón está lejos de mí. Y como nadie puede conocer el corazón sino Dios, entonces tenemos que esperar las manifestaciones. Y por las manifestaciones nosotros podemos ver ciertas cosas y aún podemos ser engañados. Porque tú puedes manifestar algo que no es. Así que, ¿en quién entonces vamos a confiar? Solamente en Dios. No puedes confiar en nadie más. Tú tienes que confiar solamente en Dios, porque el hombre te puede engañar. Porque el hombre hoy, el que te dice que te ama, mañana te quiere matar. Porque somos vulnerables. Somos de doble ánimo. Entonces no puedes estar confiando en eso. Y aunque tú hayas visto una manifestación de amor, y aunque tú hayas escuchado por sus labios que te ama, y lo hayas visto durante 5 o tal vez 10 años, en cualquier momento se puede virar la situación y te vas a encontrar con lo que tú no te quieres encontrar. Por eso el apóstol Pablo nos dice a nosotros que tenemos que ser personas de carácter. Que no importa lo que te hagan, tú tienes que seguir amando. Tú tienes que seguir manifestando el amor y la gracia de Dios. Pero eso no significa tolerancia. Eso no significa que tú tienes que pasar por alto todas las cosas. Tú tienes que perdonar las ofensas, pero tienes que ser firme también en tu carácter. Porque una cosa es que tú perdones la ofensa y otra cosa es que tú aceptes lo malo. Comienza a establecerse, porque eso es una diferencia. Y nosotros nos hemos equivocado en eso. No sabemos mantener un carácter, no sabemos mantener una posición firme y clara de la verdad. Y nosotros tenemos que demostrarle a los hombres, aunque seamos vituperados, aunque seamos juzgados, aunque seamos condenados, aunque seamos pasados por donde quiera, tenemos que demostrarle a los seres humanos que nosotros tenemos un carácter en Dios. Y tenemos que pararnos en la verdad. Porque si usted no se para en la verdad, su carácter siempre va a ser fluctuante. Solamente la verdad nos hace libres y la verdad nos hace estables, nos hace firmes. Así que si usted vive esa vida, yo le aseguro que su año va a ser un año totalmente diferente. Y quiero entrar ahora sí para no robarle mucho, porque creo que casi todos los que estuvieron el viernes están hoy. Así que entremos en lo que Dios quiere que en esta mañana yo le transmita. Le dije que había cosas que le iba a decir hoy, porque el viernes no fue posible, a pesar de que le dije muchas cosas. Ok, y como todos podemos sufrir este tipo de situaciones, todos en algún momento de nuestra vida vamos a demostrar inestabilidad. Es más, yo le dije a usted y le di 9 puntos por los cuales nosotros nos podíamos autoevaluar y saber que nosotros éramos inestables. ¿Cuántos sacaron conclusiones? ¿Se dieron cuenta que eran inestables también? Porque yo me di cuenta que yo era inestable. Pero hoy en la mañana, ayer en la madrugada, mientras yo meditaba, yo me levanté y escribí uno más. ¿Y sabe cuál es un síntoma de que tú eres inestable? Cuando tú le prometes cosas a Dios y no le cumples. ¿Y cuántos de ustedes le han prometido cosas a Dios? Yo el primero.
¿Cuántos le han prometido cosas a Dios? Amén. ¿Y cuántos no las han cumplido? Amén. Eso es un síntoma de inestabilidad. Por eso el Señor dice, a Dios no le gusta que tú le prometas y no le cumplas. Cumple con Jehová tu voto, dijo David. Porque Dios no se agrada de los insensatos. O sea, la inestabilidad es sinónimo de insensatez. ¿Por qué? Porque no estás confiando en Dios. No estás pensando en que aquel que te dijo, yo soy tu escudo y tu fortaleza, te puede levantar. En aquel que dijo, yo pasaré contigo el fuego, yo pasaré contigo cuando pases por las aguas, no te puede salvar. Entonces tú tienes que demostrar ahora ese espíritu de fe, manifestando justamente tu firmeza en las cosas que tú crees en Dios. ¿Cuántos dicen amén? Entonces tenemos que tener confianza en la palabra. Mira lo que dice el Señor y comienza diciéndole, versículo 7, solamente te pido. En otras palabras, Dios le está diciendo, no te estoy pidiendo algo extraordinario, mira, solamente te pido esto. Es como cuando tú le dices a una persona que haga lo más mínimo. O sea, no hagas lo extraordinario, no hagas este esfuerzo que tú te imaginas. Simplemente haz esto tan simple, es lo que dice Dios. Solamente te pido que hagas esto. O sea, lo que Dios te está diciendo, que lo que Dios te demanda es algo tan simple y tan sencillo que tú lo puedes hacer. Solamente esto, dice el Señor. Solamente te pido que te esfuerces y seas valiente. Y como ya Dios nos dio a nosotros, ¿qué es lo que tiene que hacer? Sacarlo. Porque en realidad tú no vas a hacer nada. El que produce el querer como el hacer, ¿quién es? Dice la Escritura. Es Dios. Así que Él te pone el querer, Él te pone el hacer y Él te da la fortaleza para que tú lo hagas. Eso es lo que dice el apóstol Pablo. Porque el poder que actúa poderosamente en mí, dijo el apóstol. Así que no somos nosotros tan fuertes. Es el Espíritu Santo de Dios que viene a nosotros y Dios dice, solamente haz esto, esfuérzate y sé muy valiente. Sé muy valiente. O sea, el esfuerzo y la valentía es que nosotros atendamos la palabra, porque si atendemos la palabra y vivimos en la palabra, vamos a soportar el sufrimiento, vamos a soportar la desilusión, vamos a soportar la ofensa. ¿Por qué? Si tú estás en la palabra y dice la Escritura que tú tienes que aprender a perdonar, cuando venga la ofensa, ¿qué vas a hacer? Perdonar. Si estás en la palabra, vas a perdonar. Cuando tú estés derrotado, cuando tú estés por los suelos, cuando nadie dé un beso por ti, tú te vas a acordar que arriba hay uno que te está viendo como un ganador. Amén. Los hermanos se fueron de aquí. Amén. Amén. Dios no nos descarta. Amén. ¿Cuántas veces te has caído? ¿Cuántas veces has pecado? ¿Cuántas veces has ofendido a Dios? Y sabes tú que Dios sigue diciendo, tú eres su favorito para que gane la carrera. Porque no depende del que quiere ni del que corre, sino de quien Jehová tiene misericordia. Y la misericordia de Dios la mostró desde antes de la fundación del mundo para con nosotros. Así que yo tengo asegurado la carrera. ¿Sabe qué me da a mí en mi espíritu? Yo confío tanto en Dios en esto que digo, Señor, gracias porque tú eres Dios. Gracias por la misericordia que tú tienes. Y sabes, me hace ir mucho más allá. Y ahora entiendo el por qué Dios trabaja y trata a los hombres para levantarlos como ministros y como hijos de Dios para ministrar su palabra. ¿Y sabes por qué? Porque Dios tiene que llenarte del carácter de Él para que tú lo puedas hacer. Si tú no tienes ese carácter de Dios, tú no puedes servir ni ministrar a nadie. Porque tendrás que demostrar lo que Dios es. Y eso es lo difícil para un cristiano. Mucho más para un ministro de Dios. Porque tienes que tú aprender a vivir con eso. ¿Qué te estoy diciendo? Que cuando tú ofendes, cuando tú cometes un error, yo tengo la capacidad de actuar como actúa Dios. No te puedo poner una cruz y desecharte. La misericordia siempre, Dios. Y nosotros somos implacables, somos inmisericordiosos. Somos justicieros. Y no podemos confundir la justicia con la firmeza. Son dos cosas totalmente diferentes. Y nosotros tenemos que aprender a vivir de esa forma. Por eso es que el que no está preparado para hacer eso es mejor que no se meta en ese llamado. Porque es una cosa totalmente difícil. Por eso es un llamado de Dios. Los ministerios no son puestos por los hombres. Él constituyó, ¿por qué? Porque Él te va a procesar, te va a trabajar, porque sabe que tú lo vas a lograr. De antemano Él sabe que yo voy a ganar. Por eso es que cuando yo he pecado y me he enredado en el pecado, cuando yo voy a Dios ya no voy como iba antes. Antes ya no sabía ni qué decirle a Dios después de 3 y 4 veces que decía, Señor, yo no lo voy a hacer más.
más y lo hacía 4, 5, 6, 10 veces más y no sabía cómo presentar al Señor. ¿Por qué? Porque la gracia parecía que ya se había acabado. ¿Cómo le digo a Dios otra vez, Señor, perdóname cuando yo he caído 10 veces lo mismo? ¿Cómo me presento ante Dios? ¿Qué le digo a Dios? Y así el diablo dice, ya no te va a perdonar. Eres un mentiroso. Eres de doble ánimo. Porque le has prometido 10 veces y las 10 veces has vuelto a caer. Eso significa que no te presentes porque no tienes cara para presentarte. Y ¿sabes qué es lo más importante que yo encuentro en la gracia de Dios? Es que yo puedo ir confiadamente hasta el trono de la gracia. Amén. Para hallar el oportuno socorro. Y no es que tenga que tener cara dura para haber pecado todo lo que sí presentarme delante de Dios como cristiano. No, no. Tengo que ir en humillación ante Dios. Y cada vez que yo voy en humillación sincera delante de Dios, yo voy a encontrar el perdón de Dios. Porque la gracia de Dios es ilimitada. Nunca se va a acabar el saldo que yo tengo arriba, porque la sangre de Jesucristo va a cubrir mi pecado de hoy, de mañana y de pasado. No es para que yo peque, pero eso es para que yo tenga confianza cuando algún día yo pueda caer, ir a la misericordia de Dios y decir gracias porque tu gracia me es suficiente. Y puedo levantarme porque tengo en la palabra la fe suficiente, tengo en la palabra la confianza suficiente. Por eso el apóstol Pablo dice, esfuérzate y sé valiente para que encuentres en la palabra el motivo de tu fe. Esa es la palabra que tienes que esforzarte. Vas a pasar la desilusión, vas a pasar la tragedia, vas a pasar el conflicto, vas a pasar el sufrimiento si tú permaneces en la palabra. Porque Dios no quiere que tú te muevas de un lado para otro. Así que, amado, todo eso es importante porque si vivimos de acuerdo a la voluntad de Dios, nosotros estaremos equilibrados. Estaremos balanceados. Porque la ley trae seguridad. La ley trae prosperidad. La ley trae paz. Y Dios lo que está buscando en nosotros es eso. No podemos buscar el equilibrio en las cosas de este mundo. No podemos buscar el equilibrio en arreglar una situación humana. El equilibrio lo voy a encontrar cuando yo viva en la palabra. Porque aunque los demás estén desequilibrados, yo tengo que estar equilibrado. Nosotros a veces nos preocupamos más de los demás que de nosotros. Queremos arreglar el mundo al otro y nosotros estamos desarreglados. Y estamos tan preocupados de eso que no nos hemos dado cuenta que hemos sido engañados por Satanás. Estamos pendientes del pecado del otro, estamos pendientes de la falta del otro, estamos pendientes de la dificultad del otro, pero no nos hemos dado cuenta de lo que nosotros no estamos haciendo. Y eso también es un síntoma de inestabilidad. Y tengo que venir a la palabra, porque la palabra me va a dar esa seguridad y esa paz. Gloria a Dios. Pero mira lo que dice el Señor después. Esfuérzate a ser valiente para ser conforme a toda la ley que Moisés te mandó. ¿Y qué dice el Señor después? ¿Qué dice? No, en otras palabras te está diciendo, no seas inestable. No te apartes, no te muevas, no te desbalances. Eso es lo que Dios está diciendo. O sea, Dios nos está dando a nosotros toda la revelación de lo que la palabra va a producir. Y nos está diciendo a nosotros de antemano que no podemos ser niños fluctuantes. Que no podemos tener estado de ánimos. Que tenemos que ser de un solo pensamiento, de un solo carácter. Y el Señor dice, no te apartes, no te apartes, no te muevas. No te desbalancees del asunto, porque entonces nosotros no vamos a prosperar, porque aquí está el secreto de que tú prosperes, de que nosotros tengamos paz y de que tengamos seguridad. Dice, no te apartes de ello, ni a diestra ni a siniestra. ¿Para qué? Entonces la prosperidad viene cuando tú eres estable. La prosperidad viene cuando tú eres estable, cuando tú eres firme, cuando tú tienes ese carácter, es cuando viene la prosperidad. Por eso es que Dios a nosotros muchas veces no nos da lo que nosotros le pedimos a Dios, porque Dios sabe que mañana lo vamos a tirar por el tacho de la basura. Eso pasa con todos. Eso pasa con los ministerios, que cuando tú tienes algo que hacer y algo te pasa, dígame, gloria a Dios. Este año tiene que ser diferente para todos. Por eso es que yo he enseñado a los líderes que no pueden tener estado de ánimo para ministrar. Si te metiste aquí, te metiste a soldado, tienes que dar la cara. Yo estoy aquí y usted no sabe cómo estoy por dentro. Pero estoy aquí porque tengo que tener un carácter para mostrarle lo que significa eso. Yo sigo confiando en Dios, aunque las cosas las vea negras, aunque las cosas las vea difíciles, aunque yo vea que todo está muerto.
creyendo en Dios. Amén. Y como Él me llamó, tengo que estar aquí como sea. Amén. Tengo que demostrar un carácter. Tengo que demostrar una tenacidad. Porque eso me va a llevar a la prosperidad y a la paz en algún momento. Entonces tengo que demostrarle a Dios, tengo que demostrarle a los hombres y tengo que demostrarle a Satanás que no importa la adversidad que yo tenga, no importa el conflicto que yo tenga, no importa lo emocional que yo pueda estar dañado, dolido, yo tengo que estar delante de Dios haciendo lo que Él me mandó a hacer. Porque esa es mi responsabilidad con Dios. Y como Dios dice, a mí no me importa lo que te esté pasando, tú ve a hacer lo que yo te mando a hacer. ¿Por qué? Porque lo tienes que hacer. Después que acabamos hecho la obra, ¿qué tenemos que decirle a Dios? ¿Por qué? Porque he hecho lo que tenía que hacer. No estoy haciendo nada extraordinario. Estoy haciendo lo que tengo que hacer. Entonces, ¿qué gratificación tengo yo? Ninguna. Si Dios me gratifica es por su gracia. Pero no me va a gratificar porque estoy predicando la palabra. Hago lo que tengo que hacer. Es simple. Si canto, canto porque tengo que cantar. No esperes que te pague el pastor, no esperes que te pague Dios ni que te paguen los hermanos. Tienes que cantar porque para eso fuiste llamada. Tienes que barrer. Por cierto, ayer barrí la iglesia yo en la noche. Y le pido a los padres, por favor, que sus niños no hagan basura. Amén. Gloria a Dios. Si me aman, gloria a Dios. Es importante que usted entienda eso, ¿no? Si Dios te mandó a hacer algo, tú tienes que hacerlo. Amén. Y punto. Y no puedes decir, ay Señor, que hoy no puedo. Tú tienes que hacerlo. Dios no quiere nuestras excusas. Porque Él me dio espíritu de poder, de amor y de dominio propio. Por lo tanto, tengo que levantarme y tengo que poner una buena cara. Pon tu buena cara. Al mal tiempo, dice un proverbio vulgar. Si el hombre dice al mal tiempo buena cara, ¿qué le vamos nosotros a decir a Dios que es el dador de todas las cosas y el que tiene poder para cambiarte las circunstancias? Amén. Si el hombre mismo te enseña que al mal tiempo buena cara cuando tienes algo que sepa de Dios, ¿qué? ¿Qué le vas a demostrar a Dios? Es cuando tienes que demostrar la cara que tú tienes. La cara de la fe, la cara de la valentía, la cara del esfuerzo y la cara del amor que Dios nos ha dado a nosotros. Entonces, tú y yo tenemos que entender que Dios dice que no nos tenemos que apartar ni a diestra ni a siniestra, porque entonces vamos a ser prosperados en todas las cosas que emprendas. No es una sola cosa. ¿Quieres emprender un matrimonio? No te apartes. ¿Quieres emprender un negocio? No te apartes. ¿Quieres un ministerio? No te apartes. ¿Quieres un servicio? No te apartes. Y el Señor te dice, y nunca se aparte de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche. Ok, ¿sabe qué pasa con nosotros? Que la inconstancia que tenemos, que el apartarnos muchas veces de los propósitos de la ley, de lo que Dios nos ha dado, no produce en nosotros la manifestación del Espíritu de Dios. Dios no se puede manifestar donde hay inconstancia. ¿Me entiende usted eso? ¿Cuántos quieren que el Espíritu de Dios se manifieste aquí, en su casa, en su vida? Si hay inestabilidad, no hay manifestación. Por eso es que usted cuando está orando y a veces le entra ese fuego pentecostal, usted quiere reventar las paredes ese día. Y al otro día, ¿qué pasa? ¿Qué pasa al otro día? Hasta profetiza, llora y dice cuántas cosas y al otro día no hace nada de lo que tú dijiste. Es cuando tú tienes que demostrar lo que eres. Yo dije el viernes, usted profetiza, Señor, trae almas a la iglesia, y tú no sales a predicar. ¿Me está entendiendo? Tenemos que ser consecuentes con lo que nosotros creemos, con lo que nosotros profetizamos, con lo que nosotros decimos, porque no vale de nada, somos de doble ánimo. Si hacemos una cosa y no hacemos otra. Yo le digo a usted que una de las cosas que demuestra que somos así es que cuando pensamos una cosa, decimos otra cosa y hacemos otra cosa. ¿Ok? No habrá manifestación de Dios, no habrá frutos. Tú sabes que si al árbol que tú plantaste para que crezca y dé fruto, tú después de un mes lo coges, lo sacas del lugar donde lo has plantado y lo pones en otro lugar, probablemente no se muera. Pero yo te aseguro que no va a dar fruto, se va a quedar pasmado. Y si lo sigues moviendo, probablemente se muera. Entonces, el mover, por eso es que esos hermanos que dicen
Escucha, esto es importante. Y hemos llegado a un punto tan absurdo de decir que yo puedo ser un cristiano que no tengo y no puedo tener una iglesia. Yo puedo ser itinerante, yo puedo ir a cualquier iglesia porque soy de la iglesia de Cristo, soy de la iglesia universal. Así que yo hoy ya puedo estar aquí, mañana puedo estar allá, pasado puedo estar allá, pasado puedo estar en todas las iglesias, porque yo soy de la iglesia de Cristo. Ese es un síntoma, es que ya no eres inestable, es que te has vuelto loco. Para los que me escuchan. ¿Y sabes por qué? Porque la Escritura dice, sujetaos a vuestros pastores. ¿A cuál pastor te vas a sujetar? Si vas a 50 iglesias, ¿cómo te vas a sujetar? Usted no se da cuenta que no tiene consistencia en lo que dice. Pero ¿sabe cuál es el problema? Que quieren justificar sus malas actitudes con estas palabras para que la gente sea trastornada. Y como piensa que todo el mundo está trastornado, vamos nosotros a caer en ese juego. Pero yo tengo que ser firme, como pastor, decirle a todas estas personas que Dios dice todo lo contrario. Que tienes que estar en una iglesia, que tienes que sujetarte a un pastor, que tienes que crecer en un lugar, porque el árbol que se planta de un lugar a otro simplemente es un macetero. Y la Biblia dice que los cristianos somos árboles plantados en los atrios de Jehová para dar fruto. La inestabilidad. Y este año me he propuesto ser más firme todavía, porque estoy hablando de la firmeza y tengo que comenzar un año demostrando que soy firme en mis creencias y en mis convicciones. Porque eso es lo que la Escritura me dice, y tengo que enseñarle a la iglesia a tener esa capacidad de creer y de tener convicciones. No tenemos que nosotros complacer a nadie, tenemos que complacer a Dios. Amén. No puedo vivir por el son que me toca a los demás, tengo que vivir por el son que me toca a Dios para hacer lo que yo tengo que hacer. Amén. Porque para eso Dios me ha llamado. Y tengo que ser responsable, porque Dios me dice que si yo no soy constante no tengo frutos. Y yo quiero tener frutos. Amén. Yo quiero y anhelo tener frutos, amado. No se puede hacer algo con inconstancia. Es más, por eso es que yo le dije, haga un proyecto desde ahora. Amén. De todo lo que usted quiera alcanzar este año. Porque si usted no lo hace este año, no va a haber nada. Y Dios tampoco le va a dar nada. Porque tiene que tener usted una visión, un sueño, y Dios le va a decir las estrategias para alcanzarlo. Amén. Pero tiene que hacerlo. ¿Y cómo tú lo vas a hacer? Porque tú eres un hombre constante en Dios. Amén. ¿Qué más trae la inconstancia? No te fijas metas, no te defines. ¿Sabe cuál es el problema de la iglesia? Que la gente vive sin identidad. No estás definido con lo que tú quieres. Hoy dijiste una cosa y después de 3 días ya cambiaste de opinión. Defínete. Defínete, toma decisiones y di, voy a hacer esto, voy a hacer esto, voy a hacer esto, aunque el cielo me caiga encima, voy a hacer esto. Y me voy a plantar. Dios no va a confiar en mí y yo tampoco voy a confiar en ningún líder que tenga ese carácter. No lo voy a hacer. Porque yo tengo que traer, como le dije bien, estabilidad a la iglesia. Y usted tiene que darme seguridad. Y yo tengo que darle seguridad. Tienes que darle seguridad a tus hijos. Tienes que darle seguridad a tu familia. Tienes que darle seguridad a la iglesia. Y necesitamos tener líderes con carácter para que la iglesia esté estable y nosotros no suframos las consecuencias de la inestabilidad. Y le dije que se cuide mucho con eso, porque el diablo viene a tomar esas áreas de nuestra vida que son tan vulnerables y que las conoce. Por lo tanto, usted tiene que cambiar este año. Amén. Tiene que ser diferente. Amén. Si queremos ver una iglesia estable. Así que, amado, si no hay estabilidad, no hay manifestación, no hay fruto, no hay meta, no hay decisión, no hay definición, no hay nada. Y usted quiere vivir simplemente porque el aire es gratis. Vamos a vivir en la rutina. Trabajar, comer, trabajar, comer, trabajar, comer, trabajar, comer, trabajar, comer. Hemos vivido estos años de esa forma. ¿No se ha fijado usted algo? Tengo una meta para esta iglesia este año y voy a luchar con toda mi fuerza para hacerlo. Pero necesito que la gente se involucre con firmeza y con decisión. Que usted venga todos los días a la iglesia. Que no venga solamente cuando le da la gana, o cuando le gusta, o cuando lo sienta. Que esté todos los días en la iglesia. Llueva, trueno, relampaguees. Y aquí no hay que me duele la cabeza, que llegue cansado y que tiene que estar y demostrar firmeza. Porque si tú eres la cabeza enfermo, ven aquí que aquí oramos y te quitamos el dolor de cabeza, el dolor de espalda, el dolor de hueso, el dolor del alma, lo que tengas. Aquí. No hay excusa.
Y los líderes más todavía. Estamos obligados. Nosotros, gloria a Dios, como le dije, estamos obligados, tenemos que hacer lo que tenemos que hacer. Así que no espere usted este año que la cosa se le ponga fácil, se la voy a poner más difícil. Gloria a Dios. Así que, amados, si tú eres inestable, no serás prosperado, según la Escritura. No seremos prosperados, vamos a involucrarnos todos, gloria a Dios, porque si no lo hacemos todos, estamos en esa colada. Y nada nos saldrá bien. Y yo quiero que las cosas me salgan bien. Porque yo me he equivocado. Me he equivocado en muchas decisiones este año. Sufrí un año fue duro para mí. Porque yo me equivoqué en muchas decisiones que tomé. Me equivoqué. Lo reconozco, me equivoqué. Pero porque yo me haya equivocado no me voy a quedar postrado. Me voy a sacudir el polvo y me voy a levantar. Y lo que yo no hice lo voy a hacer ahora. Lo que yo no pude lograr lo voy a lograr ahora. Pero no me voy a quedar ahí. Ay, es que lo pasado está. Me olvido de lo que queda y me proyecto para lo que tengo adelante. Porque esto no lo puedo remediar, pero lo que está allá lo puedo cambiar mañana. Entonces tengo que mirar mi futuro. Tengo que mirar lo que yo tengo que hacer. Porque hay muchas cosas que yo no he hecho. No he hecho nada por mi familia, no he hecho nada por mi vida personal, no he hecho nada para mi futuro, si es que me quiero algún día jubilar. No he hecho nada de eso. Pero ahora tengo propósitos de Dios. Amén. Ahora tengo meta para decir, Señor, voy a lograr esto, porque quiero esto y esto. Amén. Y voy a trabajar para lograrlo. Amén. ¿Por qué? Porque Dios me jaló las orejas y me dio 2 cocorrones para que yo me sacudiera. He demostrado muchas cosas, sí, pero no como las que Dios me ha dado este año, porque en este año yo tengo que tomar decisiones y me tengo que definir. Así que, amado, quiero tomar algunas cosas que no dijimos el viernes, porque es muy importante. Santiago 1, 7 y 8, lo que leímos nosotros, que el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Y los versículos anteriores nos hablaban de la sabiduría que tenemos que pedir para poder justamente mantenernos firmes. Porque la sabiduría espiritual o la de Dios, amado, es la capacidad que Dios nos da a nosotros para entender y considerar y evaluar nuestra vida y nuestra conducta desde el punto de vista de Dios. Eso es sabiduría. ¿Sabe lo que dice el Señor? No seas sabio. Entonces significa que hay una sabiduría que no tiene que ver con tu opinión, con tu concepto, con tu cultura, con el que yo sé, con el que yo conozco o con el que a mí me parece. Ni con la teología, sino con el pensamiento de Dios. Amén. Esa es la sabiduría. Que tú evalúes tu vida de acuerdo a la sabiduría de Dios. Y cuando tú evalúas tu vida de acuerdo a la sabiduría de Dios, tú te vas a dar cuenta que cuando te caíste, que cuando fallaste, que cuando te equivocaste, que cuando hiciste todas estas cosas que tú dices, ay, mira, ya la regué, Dios dice, sí, ya la regaste, ya sé que la regaste. Pero tú te has olvidado de que yo tenga el control de todas las cosas. Tú te has olvidado de que todas las cosas te van a ayudar para bien. Amén. Así que si pasaste por esto es para que vieras esto y esto. Y ahora tú sacas conclusión y dices, Señor, ahora entiendo. Ahora comprendo por qué este sufrimiento, por qué esta angustia, por qué esta necesidad y por qué pequé. No se escandalice. Dice Dios que nosotros pecamos cuando nuestra propia concupiscencia. Así que en el pecado no tiene nada que ver Dios. Pero aún cuando tú has caído y has pecado, Dios tiene que sacar algo de ti. Porque es tu falla, es tu error. Y Dios nos consideró a nosotros en eso. ¿Sabes tú que por esa razón es que tú caminas en la salvación? Porque la ley te es dada ahora para que tú camines en la salvación. La ley y la gracia están unidas. No son, mira, cuando tú vas a la ley, tú encuentras la gracia en la ley. Y cuando tú caminas en la gracia, tú encuentras que hay ley. Así que no hay ninguna controversia en eso. Lo más importante, hermano, es que tú entiendas que todas las cosas nos ayudan a bien. Por lo tanto, tú tienes que tener la sabiduría de Dios para saber por qué estás pasando por esa situación. Así que yo le digo, evalúe su año, evalúe su vida. ¿Por qué esto? ¿Por qué aquello? ¿Por qué lo otro? Pensemos con el pensamiento de Dios. ¿Por qué pasamos por esas circunstancias? Algo Dios nos tiene que mostrar. No podemos nosotros vivir experiencias malas o buenas y simplemente dejar pasar como que son simples experiencias. No. Hay cosas importantes que Dios nos ha querido mostrar. Hay lecciones. Así como yo le dije, el que oye olvida, el que ve recuerda y
y el que hace aprende. Porque cuando tú haces lo malo, ¿qué aprendes? A no hacer lo malo. No aprendes a hacer lo malo. Tú aprendes a no hacer lo malo. Si tú le dices a un niño, no toques eso que te vas a quemar, y el niño viene, ¡ah! ¿Qué aprendió? A no tocar, a no hacer lo malo. Porque cuando él hizo, es que aprendió. ¿Me está entendiendo? Por eso Santiago dice que no seamos oidores, sino hacedores. Por eso más adelante Josué dice, cuídate de hacer todas estas cosas. Voy a leer. Nunca se pondrá en tu boca este libro de ley, sino que día y noche meterás en él para que guardes y hagas. Y hagas. Porque cuando tú haces, cuando tú ejecutas, cuando tú trabajas, es cuando tú aprendes. Hacer el bien o hacer el mal. No importa en dónde esté la balanza. Porque tú te puedes perfeccionar en la maldad. Y te puedes perfeccionar en la justicia. La Biblia dice que aquel que se perfecciona en la maldad, su conciencia se cauteriza. Pero aquel que se perfecciona en la justicia, dice, va a ser perfeccionado en la santidad y en el temor de Dios. Así que tú puedes encontrar en las dos cosas, pero tienes que hacerla. El que practica el pecado, dice Juan, es del diablo. ¿Cierto o no es cierto? Porque cuando tú practicas el pecado una y otra y otra y otra vez, vas a llegar al punto que tienen todos los seres humanos, la depravación. Porque está en todos la depravación. Todos podemos ser depravados. Cuando nosotros pecamos persistentemente, llegamos a un estado de depravación. Y no hay un cristiano ni un ser humano que diga, ay, yo soy santo, soy hijo de Dios. Sí, es verdad, pero eres un ser humano y en tu corazón está la simiente de pecado que te lleva a la depravación si no cortas el pecado. Pero ahora tienes una nueva naturaleza. Que a pesar de que tienes el pecado, y a pesar, como dijo el apóstol Pablo, miserable de mí, ¿quién me va a librar de este cuerpo de muerte? El Espíritu Santo está haciendo una obra maravillosa en usted, en mí, en todos los cristianos, que nos está santificando para nuestro Dios. Porque la obra es de Él, aleluya. Gracias a Dios que la obra es de Él. No es una obra humana, es la obra de Dios personalmente contigo. Ese es el trato y la misericordia de Dios con el cristiano. Te está santificando y te va a santificar. Pero no solamente te santifica, te va a establecer y te está dando carácter, autoridad y poder para que tú puedas cumplir los propósitos de Dios. Así que, amado, si nosotros queremos cumplir en este año con todas estas cosas, llenémonos de la sabiduría de Dios para entender todo lo que Dios nos ha dado. Y Él dice que nosotros tenemos que pedir la sabiduría celestial. Entonces, amado, tenemos que tomar decisiones correctas. Eso es sabiduría de Dios. Tenemos que hacer lo debido, de acuerdo a la revelación de la voluntad perfecta de Dios, porque no todo lo que se hace es la voluntad perfecta de Dios. Romanos 12 dice, transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, la agradable y la perfecta. Entonces, no todo lo que hace es la voluntad de Dios. Hacemos las cosas porque hacemos, pero no todo es la voluntad perfecta de Dios. Y hay gente que vive creyendo que todo lo que hace es la voluntad perfecta de Dios. Son tan orgullosos, tan altivos. Lo único que les falta es que le salgan dos alas para que vuelen, o le salga una aureola para que digan que es un santo de verdad. Pero no todo lo humano que usted hace es por la voluntad perfecta de Dios. Porque Dios nos dejó el espacio humano con un propósito para que aprendamos y ser perfeccionados. Porque el día en que usted sea perfeccionado no está aquí. El día en que usted sea perfecto tiene que partir a la eternidad, porque la tierra no es digna de usted. No escuchamos lo que dice la Escritura, que la tierra no era digna de los hombres de fe. No leímos eso en Hebreos 11. Dice la Biblia que los hombres de fe no eran dignos de estar en este mundo, porque eran hombres de fe. ¿Podrán decir eso de nosotros? ¿Podrán decir eso de nosotros? Que no somos dignos de estar en esta tierra por la vida que llevamos, por el pensamiento que tenemos, por las actitudes con que nosotros muchas veces nos manifestamos. La palabra tiene que ser clara en usted y en mí. Y si dice la Escritura que esos hombres no eran dignos de que estén en esta tierra, por eso dice la Escritura, Él no caminó con Dios y se lo llevó. Porque tú no eres digno que estés ahí metido. Vente conmigo. La Biblia dice que la tierra se había permitido tanto
Por eso no vea yo gracia ante los ojos de Dios. Amén. No era tan perfecto como Enoc, porque si no también se lo hubiera llevado. Amén. Gloria a Dios. Pero halló gracia. Amén. ¿Sabe por qué halló gracia? Porque la gracia no está en la perfección. Santo. Por eso es gracia. Porque la gracia viene sobre los imperfectos, sobre los que no pueden, sobre los que no tienen, sobre los que no saben. Por eso es la gracia de Dios la que te es suficiente para llevarte a ese lugar. Así que no esperáis que yo soy tan santo. No, no, no. Gracias a Dios que la gracia viene porque no soy santo. Porque si no, no fuera gracia. Fuera mi justicia. Me la he ganado. Y en Dios nadie se ha ganado nada. Lo hemos recibido por gracia. Así que no hay que competir ni hay que hacer nada. ¿Por qué? Porque todo es por gracia. Y si es por gracia, ya no es por obra, dice el apóstol. Así que, amado, para que nadie se gloríe. Por lo tanto, yo tengo que esperar siempre en Dios. Así que, amado, tengo que comprender las cosas. Tengo que tomar decisiones correctas. Tengo que hacer lo debido. Y tengo que encontrar la verdadera voluntad de Dios. Señor, esta es la verdadera voluntad tuya para hacer estas cosas. Yo tengo en mente algo y estoy tratando de encuadrar en la voluntad de Dios. Señor, estoy orando por esto, pero quiero que me digas si es tu voluntad. No quiero mover un dedo. No quiero hacer esto. Tengo que saber que es tu voluntad perfecta. Señor. Porque si te has equivocado una vez, no te equivoques dos. Si te has dado contra las paredes, no te vuelvas a dar otra vez. Detente y busca, la verdadera voluntad de Dios. Ok, ¿y cómo la encuentro? Su palabra. Amén. Tomo un ejemplo hace un momento. Soy un cristiano que me voy por todas las iglesias porque yo no tengo iglesia. Estoy en la perfecta voluntad de Dios. Me voy a la Escritura. Porque en la Escritura voy a encontrar la verdadera voluntad de Dios. Amén. 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 Y aquí es donde yo me puedo parar. Y si aquí encuentro algún justificativo para eso, digo, gloria a Dios. Pero si la palabra me dice, abro una Biblia y Dios me da un garrotazo. Abro otra escritura y me da otro garrotazo. Y Dios me da 50 garrotazos y yo sigo diciendo que estoy en la perfecta voluntad de Dios. Tienes fe. Ya no hace falta que te dé un garrotazo, ya hace falta que te quita la cabeza. Porque no podemos, dice la Escritura, no podemos ir contra la verdad. Por eso es que la Escritura nos tiene que dar estabilidad a todos. Como le dije, hay gente que no le gusta lo que yo predico, lo que yo digo, porque cree que lo digo yo. Y me han visto como el ser humano débil que soy. Y desprecian la palabra que puede salir de mi boca. Pero cuando yo estoy hablando, estoy inspirado en el Espíritu de Dios. Y estoy inspirado en la palabra de Dios. Y si hay algo de lo que yo haya dicho que no esté en la Escritura, tienes que desecharlo. Pero si la palabra está en la Escritura y la palabra te ha llegado al corazón y te sacude y te penetra y te hace reaccionar para alcanzar propósito y te está llevando a la santidad, te está llevando a la justicia, te está llevando a la estabilidad, no tienes excusa para decir que no es palabra de Dios. Porque la palabra de Dios nunca te destruye, la palabra de Dios nunca te causa ansiedad, la palabra de Dios nunca te tira por los suelos, la palabra de Dios es justa, es pura, es santa y está enviada para levantar al hombre, porque mis pensamientos son pensamientos de bien y no de mal, porque la estabilidad no va a servir para todo en la vida, la santidad no va a servir para todo en la vida. El apóstol Pablo dice, ejercítate para la piedad y la santidad, porque todo lo que haces solamente lo aprovechas en esta vida, pero lo demás tiene provecho en esta vida y en la futura. Así que me tengo que preocupar de eso me voy a preocupar. Y lo voy a encontrar en la palabra. Así que usted y yo tenemos este año un desafío. Acercarnos a Dios, confiar en su palabra, buscar la voluntad, ser firme y buscar siempre la dirección del Espíritu Santo de Dios. Así que, amado, el simple hecho de acercarnos a Dios ya produce en nosotros sabiduría. Acercarnos a Dios, dice el salmista David, acercarme a Dios me hace bien. Acercarme a Dios me hace bien. Porque un minuto en su presencia es suficiente para que usted y yo seamos transformados y cambiados. Si alguien tiene falta de sabiduría, pídala. Si alguien no tiene valor y no tiene fuerza, pídala, porque dice la Escritura que Él da fuerza al que no tiene ninguna. Amén. Él te renovará la fuerza como las del búfalo. Amén. Te pondrá alas como las de las águilas. Él te va a estabilizar porque eres la roca incorruptible y firme. Dice, y el que creyere en mí no será avergonzado porque no podrá ser removido. Entonces Dios
tiene la capacidad de hacer todo cuanto a nosotros nos falte si verdaderamente confiamos y creemos en Dios. Entonces, como es un año de estabilidad, yo quiero que usted en este año disfrute de esa presencia de Dios y podamos ver los objetivos y podamos ver en usted un carácter diferente, un carácter, una estabilidad, que veamos a los demonios temblar cuando sepan que a usted no se va a mover, que a usted no lo va a sacar corriendo nada, que a usted no lo va a espantar nada. Y usted y yo necesitamos demostrarle eso a Satanás, a los hombres y principalmente a Dios, que confía en nosotros, porque Dios confía en nosotros. Dios confía en nosotros. A pesar de la inestabilidad, Dios sigue confiando en nosotros, porque esa gracia te tiene que estabilizar también algún día. Y algún día tú tendrás que ser como dijo el apóstol, como le dijo Jesucristo al apóstol Pedro. ¿Sabe que Pedro era la cabeza de la iglesia? En la iglesia primitiva. Pedro era la cabeza de la iglesia. Pedro era el referente de la iglesia. Pedro era el admirado de la iglesia. Pero tú sabes que antes de que Pedro sea Pedro, era Simón. ¿Y sabe lo que era Simón? ¿Sabe lo que era Simón? No. ¿De qué estamos hablando nosotros, hermano? Estamos hablando de pecadores, estamos hablando de inestabilidad. Simón era una hoja llevada por el viento. Así que no se extravíen del mensaje. Ese era lo que significaba Simón, una hoja llevada por el viento. O sea, era un hombre. Porque aquel que le dijo al Señor: Señor, yo nunca te negaré, si es necesario voy a entregar mi vida. En el mismo instante que le estaba diciendo eso, en ese mismo instante que le estaba diciendo y declarando toda su fe, en ese mismo instante Jesús le dice: Pedro, yo que te conozco, yo que sé cómo eres tú y cómo son los hombres, yo te puedo asegurar que tú dices que te vas a dejar matar, pero yo te puedo decir que antes de que el gallo cante hoy día, tú ya me habrás negado, no una, no dos, sino 3 veces. Ese Pedrito que tú viste ahí y que nos vemos como el gran primero fue Simón. ¿Y sabe cuándo se convirtió en Pedro? De verdad. ¿Sabe cuándo se convirtió en Pedro de verdad? Después de la caída. Que después que se cayó y va y se presenta nuevamente Jesucristo, y él, en vez de litigar con él y de sentirse alejado, y él pensaba que tal vez Jesús lo iba a regañar, y que le iba a decir como si nosotros: te lo dije. Ese te lo dije no es lo mismo que tú digas: yo te lo advertí. Porque el que te lo dije está diciendo: te la tienes merecida. Ese es el te lo dije de nosotros. Yo te lo dije. Otra cosa que tú le digas: yo te lo advertí, para que no pases por eso. Y Jesús le dijo: Pedro, te lo anticipé, para que cuando te vengas te acuerdes que yo soy el que te lo dijo. Y no encontró un rechazo en él. En esa inestabilidad que podía decir: yo te conozco, Pedro, vas a hacer lo mismo. Le dijo Dios: sobre ti, Pedro, edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no van a prevalecer. Porque ahora que tú eres así, te estoy dando una primicia: tú vas a abrir el reino de los cielos. Esa gracia es la que usted y yo necesitamos. Acercarnos a Jesús confiadamente, aún a pesar de las debilidades y de la inestabilidad que tú has tenido. Y eso es lo que tú y yo tenemos que hacer con todos los seres humanos, con todos los hombres, con todas las personas, cuando vengan en un estado de humildad, como vino Pedro. Y cuando encontró la gracia en Jesucristo, él pasó de ser Simón a ser Pedro. Y ahora no fue el hombre que lo negó 3 veces, porque después que él comenzó a hacer su ministerio, él fue crucificado como su maestro. Lo negó 3 veces, y cuando tuvo que morir dijo: yo no soy ni siquiera digno de morir como él. Pónganme boca abajo, porque no soy digno. Pero fue Pedro. Se estabilizó, se afirmó y no le temió a la muerte, no le temió a la persecución, no le temió a nada. Y eso es el carácter que tienen que tener los líderes y los cristianos.
Amén. Un carácter como el de Pedro, que no le teman después a la muerte, ni a la dificultad, ni a la desilusión, ni a nada. Porque la gente está pensando, oye, que se va a ir mi esposo, oye, que se va a ir mi hijo, oye, que se va a ir, que se vaya quien se vaya. Tienes que tener estabilidad. Tienes que tener estabilidad y buscar tu firmeza en Dios. Amén. Porque el único que te va a dar la salvación es Él. Y el que va a hacer que tu marido sea salvo, que tu esposa sea salvo, que tus hijos sean salvos es Él. Si tú permaneces firme, dice la Escritura. Porque la salvación depende de que tú permanezcas firme hasta el fin. Y con esto estoy rompiendo esa teología de que salvo siempre es salvo. Así es. Hay que permanecer. Tienes que permanecer y que perseverar. Firmes hasta el día en que Cristo venga. Así que yo espero que esta iglesia este año sea una iglesia establecida. Que sea firme, que sea constante. Y que todos aquellos que puedan entrar, usted y yo podamos ser un referente y que le podamos ayudar. Y que le podamos motivar. Y que podamos ser esa motivación para que ellos sean de esa misma forma. Porque es lo que Dios está buscando. Una iglesia firme. Una iglesia estable. ¿Cuántos dicen amén? Póngase de pie. Vamos a darle gracias a Dios. Si usted recibió algo en esta mañana,